Un escritor angustiado por un mal que lo aqueja decide organizar una exposición en la Casa de la Literatura. Para ello, selecciona una lista de objetos significativos para él y elabora un informe a través del cual hace un repaso de su vida. Un repaso honesto, descarnado y al mismo tiempo delirante. Así se despliega la trama de la más reciente novela del escritor peruano Leonardo Aguirre, Nueve vidas, publicada por la editorial Peysa. Se trata de una novela donde vuelven los tópicos de la narrativa de Aguirre, como son el humor, muy particular en su caso, y también el manejo del lenguaje, específicamente de las jergas. Justamente sobre esta muy interesante novela conversé con Leonardo hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería La Rebelde. Pueden encontrar su local en Barranco, en el jirón Batalla de Junín, cuadra 2. Y también pueden seguirla a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora sí, sin más preámbulos, lo dejo con la entrevista a Leonardo Aguirre, aquí, en Letra Capital. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu más reciente novela, Nueve vidas, que ha sido publicada por Peysa en una muy bonita edición. ¿Cómo estás, ¿Qué Leo? tal? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por la posibilidad de seguir hablando del libro, aunque a veces termina siendo una tortura, porque, digamos, uno escribe, uno hace el libro, pero después también tiene que explicarlo y explicarlo se vuelve más complicado. Es otro proceso, ¿verdad? Volver a pensar en lo que uno ya escribió y intentar explicarlo. Y para, digamos, personas como yo, que somos realmente tímidos, reservados, todo este asunto de entrevistas y presentaciones se vuelve un poquito fastidioso, pero yo entiendo que es necesario, que hay que hacerlo. Y también me parece que es bueno entenderse a sí mismo después de publicar el libro, ¿no? Eso también tiene consecuencias útiles para lo que uno escribirá después, ¿no? Pero como te digo, para los tímidos como yo, esto termina siendo siempre complicadísimo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, siendo otro tímido, te entiendo perfectamente. Sí, sí, Pero sí. bueno, para hablar ya de la novela, que yo la he leído, la he disfrutado, en fin, tengo muchas cosas para preguntarte. Primero que tiene que ver digamos, ya elementos, recurrencias que son parte de tu narrativa, ¿no? Que se pueden ya entender como un corpus narrativo interesante, ¿no? Por ejemplo, el hecho del uso del trabajo del lenguaje con las jergas, por ejemplo, que ya es algo ya habitual, Sí. quizás aquí más atemperado, quizás, ¿no? Eh, ¿Cómo fue ese trabajo en esta oportunidad, en esta novela? Claro, es verdad. Aquí las jergas no abruman, como en Interruptus, ¿no? Interruptus llegué, digamos, al tope, ¿no? Bueno, es que era la idea del libro, o sea, esa era mi intención, o sea, llenar el libro de jergas, aquel libro, Interruptus. Ese es el objetivo de saque, ¿no? Pero entiendo que algunos lectores no hayan podido conectarse mucho con ese material. Lectores tan competentes como que no, debo decir, ¿no? No vamos a dar nombres, pero digamos, algunos críticos importantes y lectores muy comunes, ¿no? También hubo lectores que sí se conectaron con el material. Yo no sé a qué obedece eso. Sencillamente, bueno, los libros no tienen que gustar, digamos, el libro que uno hace no tiene que gustarle a todo el mundo, entonces siempre habrá lectores agradecidos y lectores decepcionados. Pero me parece que en este caso quizá el experimento de inundar el libro de jergas ya funcionó, ya cumplí con eso y entonces ahora el siguiente libro tenía que
que ser un poquito más amable, digamos, con el lector en ese aspecto, ¿no? Entonces aquí las jergas están mejor, no sé si es que la palabra no sé si es mejor o no. Y, simplemente esta vez probé con usar una menor cantidad de jergas, ¿no? Además, bueno, en este caso la prosa, o vamos a decir el idiolecto de este narrador protagonista, tiene sus propias características, ¿no? El idiolecto del narrador de Interruptus tenía las suyas, ¿no? En este caso, el habla de este personaje protagonista, yo la concebí, digamos, como un sancochado, como un arroz con mango, ¿no? Entonces debía tener jergas, debía tener guachaferías, debía tener frases técnicas del argot clínico, debía ser muy informe, es la palabra. De hecho, él está redactando un informe sobre objetos y también el habla es informe, no tiene forma. Quería eso, porque aquí los objetivos principales era que pareciese que este señor está escribiendo en el momento en que el lector lo está leyendo, ¿no? Sin un plan previo, ¿no? No es un libro pensado para ser libro. Él está escribiendo las historias conforme se le van ocurriendo. Está incluso recordando los objetos casi en el momento en que los escribe, ¿no? No hay un plan, un esquema previo, no hay un diseño previo, no hay la intención de hacer un libro, simplemente escribe este informe sobre objetos y apurado también porque cree que la operación inminente puede tener consecuencias o resultados fatales. Entonces escribe con apuro, sin plan previo, y además pensando que después su amigo, el director de la Casa de la Literatura Peruana, al que llama Chupón de Piraña, o la Casa Aquí Junior, o Pared Sin Tarrajear, etc., editará ese texto, ¿no? Entonces yo quería que el texto tuviese ese efecto de suciedad, de informalidad, de espontaneidad también, de realidad finalmente, de vida. Quería que se notara una persona viva escribiendo eso, ¿no? No un escritor que corrige mucho. No quería un texto pulido y perfecto, quería un texto así, informe, esa es la palabra, como el informe que él redacta, ¿no? Entonces, en este caso, las jergas obedecían a ese propósito, ¿no? Tenía que tener sus jergas, pero no tantas. Tenía que tener un lenguaje técnico, pero no tanto. Tenía que tener guachaferías, pero no tantas, ¿no? Entonces, es una mixtura, bueno, bien pensada, tengo que decirlo, pero el objetivo es que el lector no crea que ha sido una cosa bien pensada, no crea que haya mucho artificio. El objetivo es que el lector crea que efectivamente este libro se está haciendo, está en construcción en el momento en que el lector lo está leyendo. Exactamente, y creando esa sensación pues de la asociación de ideas, ¿verdad? Mientras él va contando estos objetos, ¿no? De alguna manera va haciendo un viaje introspectivo también. Y, y Claro. justamente esto, quería preguntarte sobre la estructura, porque generalmente tus novelas tienen también otra particularidad, digamos, que rehuyes de lo convencional, de la estructura, digamos, tradicional, ortodoxa, ¿no? Y siempre buscas maneras distintas de contar. En este caso, como tú lo has dicho, tiene que ver con este informe, y que a partir del informe pues se va construyendo sin que el lector sea muy consciente de eso, ¿no? La trama, digamos, ¿no? Y luego la inclusión de este diálogo, esta conversación, esta entrevista que tiene el narrador con un periodista, aparentemente, ¿no? Que se va intercalando. Si bien, claro, cuando uno lee tiene esa sensación que tú has dicho de que el libro se está haciendo de una manera casi libre, ¿no? Asociación libre, en fin. Evidentemente, pues, eso requiere un trabajo bastante arduo, ¿no? ¿Cómo fue plantearte esa estructura? Eso ¿Cómo fue ese... claro, fue lo primero que se me ocurrió, debo decir, digamos. La primera idea era escribir sobre una exposición de objetos personales e íntimos del escritor, y quería, así fue de inmediato, esta estructura de objetos que provocan historias, ¿no? La organización del libro tenía que estar sustentada en los objetos. Los objetos tenían que ser lo importante, ¿no? Y así comencé a escribir, digamos, ¿no? Uno hizo una lista de objetos posibles y comencé a escribir el primero. Y después, bueno, el primero me llegó al siguiente, y el siguiente al subsiguiente, y cada historia me llevaba a la otra.
y al final una vez tuve el primer borrador hecho, me pareció que esa idea de asociaciones libres, vamos a llamarla así, tenía que respetarse hasta el final, ¿no? Entonces ya corregí sobre ese procedimiento, ¿no? Ya practicado. Pero sí, lo primero que se me ocurrió fue la estructura. O sea, que la idea era la exposición de objetos y la estructura de objeto tras objeto, y entre cada objeto historias. Y las historias disparadas por cada objeto, ¿no? Eso lo tenía claro desde antes de comenzar incluso a hacer algún esquema o plan, ¿no? Ahora, ¿por qué se me ocurrió eso? Bueno, hay 500.000 explicaciones, ¿no? Estaba pensando un poco que, es que mira, en estas cosas uno piensa después de que escribió el libro, ¿no? Es curioso. Quizá impelido por las entrevistas y las presentaciones, uno se pone a pensar en dónde está el origen de esas cosas, y quizá uno esté haciendo también literatura cuando intenta explicar la literatura. Quizá no sea tan cierto, pero en fin, a mí se me ocurre que es probable que, que el disparador haya sido, no sé si tú te acordarás de una exposición llamada Objetos con Historia que hubo en la FIL, no sé de qué año. Ya, ¿Recuerdas sí, eso? 17, 2017 porque puede ser, ¿no? sí. Claro, ahí quizás se me ocurrió, ahí quizás fue que tuve la idea, no lo sé, es probable. Pero de cualquier manera, viendo esa exposición, yo pensé que tenía que hacer una cosa por el estilo, que tenía que escribir un libro basado en los objetos, totalmente. También tuvo que ver alguna exposición que hubo, que también seguramente viste tú, justamente en la Caslit, sobre Martín Adán, los objetos de Martín Adán, ¿no? Ya varios años atrás. No sé qué año fue eso. Bueno, claro, estaba pues la máquina de escribir, y sombreros, y anteojos, y bueno, las cosas habituales, pero, pero había también cosas curiosas y un poco absurdas, ¿no? Como había la cucharita de Martín Adán, una cucharita que ni siquiera era de plata, una cucharita sencilla, común y corriente de metal, ¿no? Entonces, también quería un poco jugar con eso, ¿no? Con objetos, como objetos ridículos, digamos, que nadie tendría por qué exponer, que son los objetos que están en este libro, ¿no? La mayoría son objetos chistosos, ¿no? El personaje es ridículo y sus objetos también son medio ridículos, ¿no? ¿Quién va a exponer sus cálculos renales, por ejemplo, ¿no? En fin, hay una serie de objetos ahí que no parecen pensados para una exposición sobre un escritor importante, ¿no? Ujú. Ahora que mencionas esto de los objetos, digamos, ridículos o del mismo personaje ridículo, eh, pensaba que también digamos, otro sello, por decirlo de alguna manera, en tus novelas y en esta también, obviamente, es el humor, ¿no? El trabajo del humor, lo lúdico, ¿no? Estos juegos que estableces con el lector, esta especie de parodia de la autoficción, ¿no? Porque el narrador, coincidentemente, ¿no? Ha escrito novelas cuyos títulos son iguales a los tuyos. Eh, Sí, eso es por joder, ya, claro, sí. Yo sabía que es simplemente para fastidiar a ciertos lectores, ¿no? Porque claro, si uno lee bien se da cuenta de que, o intuye que el trabajo excede el género de la autoficción, ¿no? Pero siempre hay lectores pues, que andan buscando las conexiones entre el libro y el autor, entre el libro y la persona del autor y la vida más o menos pública del autor. Son trampas pues, que sembré para ciertos lectores. Quizá un poco para seguir echando la leña al fuego de la discusión sobre la autoficción, ¿no? Que hasta ahora no entiendo por qué se le critica tanto. Pero en todo caso, es, como bien dices, una parodia de la autoficción, es una parodia de novela de aprendizaje. Hay cosas ahí que son obviamente falsas y artificiales también, ¿no? Es difícil creer que a alguien se le pueda ocurrir que yo hice ese tipo de cosas, o que dé por ciertos varios datos que ahí son para mí obviamente falsos, ¿no? El humor es importantísimo, claro, en todo lo que hago siempre desde el principio, desde la primera cosa que escribí, del primer cuento que escribí en mi vida, el humor ha entrado siempre ahí, casi sin proponérmelo, ya es parte de mi personalidad, supongo. Y entonces por eso este libro termina siendo una parodia de la autoficción, ¿no? Una parodia de novela de aprendizaje, una parodia de Romana Clef. También hay varias
varios comentarios irónicos sobre ciertos asuntos, no necesariamente relacionados con la literatura, sino con el arte en general, ¿no? La exposición es una parodia de exposición artística en general, ¿no? Los objetos te llevan a pensar en qué cosa es el arte, qué cosa puede ser exhibida y qué no, ¿no? ¿Quién decide qué cosa es arte, ¿no? Si lo decide el artista o lo decide el público, o el solo hecho de ponerlo, el cachivache en la galería de arte automáticamente convierte el cachivache en un objeto artístico, en fin. Me parece que ese tipo de cuestiones también están muy presentes en la novela, no por nada se reseña una exposición de Yoko Ono, digamos, no por nada hay un recetario en forma de water, que por supuesto es un guiño a Duchamp, pero en fin, todos esos son comentarios realmente irónicos, ¿no? O sea, seguimos con la parodia eternamente, todo el tiempo, en cada detalle, en cada libro, ¿no? Claro. Y ahora que mencionas esto y que, digamos, tú tratas de encontrarle una explicación a tu personalidad, el hecho de que esté siempre presente el humor, te quería preguntar también si, digamos, tuvieses algunos referentes, porque claro, en la literatura peruana uno, en un simple rápido vistazo, no encontramos mucho humor, ¿no? Por ahí, digamos, Bryce, pero es un Poco. humor distinto, ¿no? Es un humor de Este, otra época, creo yo, y para otro tipo de público. Ya conmigo no, ese humor no sintoniza mucho. entonces, de dónde vienen esas influencias, digamos, del humor en la literatura? Creo que no podríamos rastrearlas en nuestra tradición. Ujú. Sí, pues tienes toda la razón, hay muy poco humor en la literatura peruana en general. Los escasos ejemplos son discutibles, digamos. Uno nota la intención de producir humor, pero no resultan siendo muy efectivos, ¿no? Yo no me río mucho con los libros que te venden supuestamente como humorísticos, ¿no? Hablábamos de Bryce, con todo el respeto y el cariño que le tengo a ese señor y a sus libros, su humor no necesariamente me convence mucho. Eh, Eso es por una serie de razones, ¿no? Como te digo, es un humor dirigido a otro público, es un humor que no es el que a mí por lo menos me hace reír. Pero el caso de Bryce también es singular en nuestra tradición peruana, no hay mucho humor en general, ¿no? Iwasaki, pienso en Iwasaki, ¿no? Que se le nombra poco. Con Iwasaki conecto un poco más, pero el punto era que no necesariamente he bebido de la literatura peruana para tratar de practicar ese humor en mi propia literatura, ¿no? Por supuesto que hay cosas que ya son mías, hay cosas que son de mi familia, ¿no? De hecho, no convendría decir este tipo de cosas porque nos estamos saliendo del libro, pero por ejemplo, ese velorio del abuelo donde se paran volando del abuelo, es absolutamente cierto, por ejemplo, ¿no? Esa es mi familia, esa es mi familia. Así son los Aguirre. Entonces hay mucho de ese humor Aguirre en el libro, claro, pero también hay cosas, por supuesto, leídas, ¿no? Es inevitable. A mí me encanta, ya sabrás, Gabriel Infante, por ejemplo, ¿no? Es uno de mis ídolos, ¿no? Me gusta mucho el Tristram Shandy, ¿no? También leo mucho a Push, por el lado de los juegos formales, ¿no? Y el trabajo con las formas más bastardas de la cultura, ¿no? Me gusta Claro. mucho también Francisco Umbral. Eh, Como ves, estamos hablando de referentes fuera de nuestra tradición, ¿no? Ujú. Ahora, sin embargo, claro, el humor tiene también la posibilidad de ser, o mejor dicho, de generar una mirada crítica. De hecho, tú mencionabas que de alguna manera uno puede replantearse a través de esta historia sobre qué cosa es el arte, qué cosas nos venden por arte, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que uno puede, digamos, reflexionar a partir del humor. Y pensaba también en cómo de alguna manera el personaje puede ser visto como, eh, digamos, de una manera crítica a cierto tipo de personajes, digamos, o cierto tipo de limeños, de ciudadanos, por decirlo de alguna manera, porque es un Ya. personaje bastante particular, Facho, ¿no? Es, facho, claro, y facho. exactamente.
es también una manera de retratar un tipo Claro. de individuos, ¿verdad? Sí, 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 claro, es un, sí, pues, eh, creo que en una entrevista lo había dicho, ¿no? Es un limeño muy promedio, muy pedestre, ¿no? Muy, un limeño no progre, ¿no? No caviar, ¿no? No contacto de mi Facebook, ¿no? No amigos de Católica, ¿no? Es más bien, se parece un poco más a mis amigos del colegio, debo decir. Eh, no es enteramente artificial porque algo de eso tengo yo también, claro, pero eso no importa. Eso es irrelevante, ¿no? Lo que yo tenga del personaje es irrelevante. Pero sí, la intención era retratar un limeño eh, muy promedio y con todas estas taras que tienen los limeños hasta ahora, ¿no? Como decía en esa entrevista, todo eso, pues el racismo, la homofobia, el machismo, etcétera, siguen muy presentes, están en la vida cotidiana, están en las calles, pues. Siempre cosas suceden en las calles, no suceden en el Facebook, ¿no? Eso sucede en el supermercado, ¿no? Sucede en la bodega, ¿no? Para esa gente las cosas no han cambiado mucho, ¿no? Y entonces este personaje, este narrador, tiene mucho de ese limeño. No quería pues un limeño muy culto, muy políticamente correcto, ¿no? No, quería más bien un personaje muy... Además hay que tener en cuenta que se supone que es un personaje que está escribiendo un primer borrador sin correcciones, ¿no? Sin editar, entonces está escribiendo a la mala y a la bestia, ¿no? Se le sale todo, pues todas las taras entran, ¿no? Probablemente si hubiese tenido este mismo personaje ocasión de editar ese texto, quitaría muchas de esas cositas problemáticas ahora, ¿no? Pero yo preferí dejarlo tal cual, ¿no? Preferí dejarlo tal cual. Representar a este limeño con todas sus taras y con todos sus problemas y con todos sus conflictos sociales, ¿no? Encima. Eh, con esta dificultad para relacionarse con los demás, con esta dificultad para entender la nueva Lima, ¿no? Que ya no es la Lima suya de su niñez, ¿no? Esta ciudad que ha cambiado tanto. Es así un personaje en crudo, ¿no? Y por supuesto, como lo has dicho, ridículo, pues ridículo, ¿no? Me burlan bastante de ese personaje también, ¿no? Y él mismo también, el mismo personaje en el propio libro se burla de sí mismo, ¿no? Termina encontrando todos esos supuestos defectos que le achaca a otros, los termina encontrando en sí mismo también, ¿no? Eso también es importante y hay que relevar. Sí. Ahora que mencionaba justamente esto digamos, del retrato de este limeño, ¿no? Eh, también pensaba justamente en un interés tuyo por retratar la ciudad, digamos, ¿no? Es decir, no solamente el limeño, sino la ciudad, que también se puede rastrear no solamente en esta novela, sino en otras también. Sí, claro, es una vieja obsesión mía. Llegar al punto en el que la ciudad sea muchísimo más importante que un mero decorado. Creo que estoy en el camino, aún no logro eso. Quizás en el siguiente libro, me parece, que ya está muy avanzado. Pero sí es importantísima la ciudad en este libro. Es un limeño hablando de limeños, es un limeño hablando de Lima. También por eso el lenguaje callejero un poco, ¿no? La jerga, ¿no? Digamos, se habla de las calles y se tiene que usar un lenguaje callejero también, ¿no? Es una vieja obsesión, como te digo, no sé tampoco a qué obedece esa obsesión, pero bueno, lo que debo decir es que estoy enamorado de mi ciudad y quiero escribir sobre ella, ¿no? Uno escribe sobre las cosas que le mueven a uno sentimentalmente y la ciudad es una cosa importante en mi vida, ¿no? Sin duda. Y está pues desde lo primero que he escrito hasta ahora, ¿no? Pero cada vez más, cada vez más, cada vez más. O cada vez es más consciente la intención de hacer de Lima un personaje, ¿no? Estamos en ese camino, todavía, poquito a poquito, pero creo que estamos cerca, estamos cerca. Un poco para terminar, otra cosa que disfruté de la novela, más allá del humor que te plantea y que yo que la he disfrutado, también, claro, está, digamos, la otra lectura, la lectura de la autoconfrontación del personaje, digamos, a raíz digamos, del temor a la enfermedad,
¿no? El hecho digamos, a propósito de esta exposición, ¿no? Que puede sonar delirante, ¿no? De objetos, como tú dices, delirantes igual. Claro. Sin embargo, lleva al personaje, ¿no? A introspección, ¿no? Una especie de recorrido vital desde la infancia, con pasajes que, claro, que son muy divertidos, pero al mismo tiempo también muy reveladores, ¿no? Mm. Sí, claro. El racismo está presente en todo el libro y creo que explica mucho de la actitud del personaje y de su propia mirada sobre sus contemporáneos y conciudadanos, ¿no? Claro. Pero se lo aplica a sí mismo también, termina reconociendo la guachafería que ven otros, que finalmente es racismo. O sea, guachafear a los demás también es una manera de raciar, ¿no? Como te decía, todos los males que ven los otros al final los termina encontrando en sí mismo, ¿no? Se da cuenta de que él cojea del mismo pie, ¿no? Y ya está así para terminar, que es una curiosidad que siempre tengo y que siempre me olvidaba preguntarte. Eh, una de las cosas que yo, digamos, más disfruto de los libros es tu manejo de los diálogos, ¿no? Hay en por ejemplo, sobre todo en las partes de esta especie de entrevista que tiene el narrador con un periodista, pero que también está presente en otras novelas, hay muchas partes que se construyen a partir solamente de diálogos, ¿no? Ajá, Eh, ajá. Resultan muy, muy, muy convincentes. Eh, ¿te Sí, has- sin embargo, tiene su cuota artificial, pues, ¿no? Porque Claro, tiene su exacto, rima por ahí, tiene su rima por ahí. Claro, ese fue un exactamente, trabajo medio complicado, porque ahí el objetivo era que los diálogos sonasen naturales, pero también tenía yo esta consigna de que los diálogos rimen. Entonces, ¿cómo hacer eso, no? Que rimen, pero que suenen naturales. Nadie habla en rima, por supuesto. Entonces, esa fue una chambita particular, aunque muy divertida, debo decir, pero complicadita, complicadita. No sé cómo me habrá salido, pero no quería tampoco borrar las trazas del artificio, ¿ah? Eso también. O sea, por un lado el libro quiere darte una idea de un personaje vivo y escribiendo en ese momento en vivo, pero por otra parte también te da tu cuota de artificio, ¿no? Para que te des cuenta, entonces esto no es tan cierto, ¿no? Entonces no es autoficción, ¿no? O sea, tiene ambas cosas, ¿no? No rehuyo el artificio. Eh, Me interesa mostrar también un poquito de la chamba que hay detrás, o sea, que el lector no crea enteramente que te estoy contando la verdad, pues, ¿no? O sea, para eso también funciona ese truco de las rimas o las obvias falsedades, ¿no? Cuidado, esto no es exactamente la verdad, ¿no? Puede parecer, o sea, puede que mencione títulos de libros míos ahí, pero por otra parte están estos personajes que hablan en rima, por otra parte hay datos falsos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién ha escuchado el villancico tú dejaste tu trono en la versión de Bad Religion? No existe, pues. Claro, Bad Religion tiene un disco de villancicos, claro, pero no ese, ¿no? Entonces, hay varias falsedades obvias sembradas ahí a propósito para que no se diga finalmente que es autoficción o que estoy contando lo que me pasó, ¿no? Que en realidad sería una discusión más relevante, ¿no? Y eso, mi querido y Carlos. ¿no se te ha ocurrido en algún momento, no has tenido, digamos, alguna curiosidad de explorar el teatro, digamos, hacer una obra de teatro aprovechando esta facilidad de armar diálogos? Es una cosa que tengo en mente, ¿ah? Es una cosa que tengo pendiente, sí. De hecho, probablemente una de las primeras cosas que he escrito en mi vida fue una obra de teatro. Fue un trabajo para un curso, para el curso de Dramaturgia 1 con Alonso Alegría en la Católica, en la Facultad de Comunicaciones. Eso habrá sido pues como en el 98, 99, ¿no? Eh, entonces solamente escribía yo cuentos, pero no muchos, no había escrito muchos cuentos y me matriculé en este curso, que fue un curso sensacional, debo decir, y Alonso como profesor es extraordinario. Ese curso fue determinante en mi vida, como escritora, como escritor. Eh, Fue muy útil, fue muy útil. Y
el trabajo final del curso era pues escribir una obra de teatro y, entre comillas, montarla ahí en el salón de clase, ¿no? Todos los alumnos participan del montaje de cada obra, ¿no? Y ahí escribí pues una obra de teatro, ¿no? Ya en esa obra de teatro estaban presentes algunas de mis preocupaciones que hasta ahora mantengo. No voy a decir que la obra fue pues, genial, ni mucho menos, es la primera obra de teatro que escribía, claro. Tuvo una buena nota, debo decir, eso sí. Tuve buenas notas en general en ese curso, ¿no? Pero aquí lo principal es que ese curso fue muy importante en mi formación. Ese tipo de frases realmente me siento un poco incómodo cuando las uso, ¿no? Mi formación, como escritor, en mi carrera, ¿no? Porque todo esto que dé una idea de la profesionalización del arte es para mí, no sé, me da como que alergia, pero en rigor es eso, ¿no? Fue un curso importante en mi desarrollo como escritor, vamos a decir así, ¿no? Y sí, la intención de hacer algo con el teatro, no necesariamente una obra de teatro, pero usar trucos del teatro, ¿no? Maneras del teatro, está pendiente, es una preocupación que aún tengo y que probablemente en algún momento lleve a cabo, ¿no? Muchas gracias, Leo. Ha sido un placer, como siempre, conversar contigo. Gracias a ti, efectivamente, un placer hablar contigo y siempre es un placer oír tus agudas observaciones.